Champú con extracto de chabacano para que tu cabello quede muy sedoso. A huevo. Bonjour mis amigos, yo soy Paul, el primo hermano gemelo de John, y hoy les voy a hablar de cosas que no se dicen en México, cosas muy surrealistas. ¿Sabían que la Tercera Guerra Mundial va a ser porque los koalas van a querer apoderarse de lo que queda del petróleo? Los franceses sí lo sabemos todo, aunque comamos caracoles y demás mamadas. Sabían también que las cosas chinas no son chinas, son coreanas. Pero como ustedes piensan, solo en asiáticos le ponen que está hecho en China. Y China no hace todo, no lo hace. Por eso los franceses tenemos la Torre Eiffel. Nomás hacemos una gigante de fierro y ahora tenemos mucho turismo. A huevo. ¿Saben por qué nosotros comemos caracoles? Porque los caracoles echan baba y la baba es muy sabrosa, especialmente la de caracol. Además están muy crunchositos porque tienen caparazón. Los franceses nos gusta el caparazón. Yo no entiendo por qué se bañan en México. Bañarse no sirve de nada. Para eso sirve el perfume. El perfume sirve para no tenerte que bañar. Lo único que debes de hacer es tomar tu perfume y ponértelo hasta que sientas muy mojado, hasta que estés demasiado mojado. Te pones hasta que saca. Te pones hasta que estés muy lleno y ya no vas a apestar. Haces este ritual cada día y la bañada ya no será necesaria. Y así no te acabarás el mundo por gastar agua. Y no ocuparás campañas de cómo cuidar el agua. Por eso, compra perfume. Y si es perfume francés, es mejor. Yo una vez tenía un guau guau de esos que son chiquitos y que los tienes en tu casa. Era un perro francés y yo lo llevaba conmigo a todos lados. Le limpiaba su mierda, se la limpiaba porque allá está prohibido de tirar la mierda. Yo le tiraba la mierda, la guardaba en mi bolsita de mierda y luego la tiraba en el bote de basura de mierda, allí donde tiraba la mierda. Entonces yo tenía mi perrito, se llamaba Ponchito. Ponchito, el perrito francés que tiraba mierda, así se llamaba mi perrito. Y luego mi perrito, yo lo llevaba a todos lados conmigo. Él me compensaba dejando mierda. Mi pasatiempo era coleccionar la mierda, pero después estuvo prohibido por la rebelión francesa. Entonces tuvimos que dejar de coleccionar mierda, tuvimos que buscar otro pasatiempo. Entonces lo que hice fue empezar a coleccionar tazos franceses. Acá tengo mi colección, déjame les enseño mi colección de tazos franceses. Aquí está mi colección de tazos franceses. En Francia tuvimos muchas colecciones de tazos muy parecidas a las mexicanas. Tuvimos tazos de Medabots, que eran robots que luchaban por el bien. Tuvimos como 5 tazos de Pokémon, malditos Pokémones. Tuvimos
tazos. ¿De qué es esta madre? ¿De qué es esta madre? Tuvimos tazos del tigre. El tigre blanco. El tigre blanco es el justiciero francés. También tuvimos tazos de Dragon Ball y se movían y la madre francesa. Tuvimos estas madres de Yu-Gi-Oh que giraban, pero se jodían, mira, tiene cinta, porque se jodían. Tuvimos tazos de Bob Esponja. Bob Esponja no es francés, pero tuvimos tazos de Bob Esponja. ¿De qué más tuvimos tazos? Tuvimos tazos gigantes de los Simpsons. De los Simpsons tuvimos tazos. Solo que lo mejor en Francia usa bigote y así muchos tazos más. Demasiados tazos franceses y todo porque ya no me dejaron coleccionar mi mierda de perro, de mi guau preferido francés, porque no me dejaron, nunca lo supe. Maldita rebelión francesa, la odio y siempre lo odiaré. ¿Sabían que en Francia usamos monederos? Este es mi monedero de sapito. Es mi sapito francés. Miren, aquí es donde guarda el dinero. El dinero francés. No sé si se vio, pero tenía pesos, no moneda francesa. Y eso es porque esta semana estuve de vacaciones en México. ¿Saben qué? Está de la chingada. Yo prefiero 1000 veces Francia que estar aquí. En Francia podemos comer caracoles. En México comen chapulines. Yo no ando de chapulines. Yo no ando de las chapulines. Los chapulines de francesa. Yo por eso como puro caracol. Caracol 100% francés. Perfume francés. Tazos franceses. Y también sapos monederos franceses. ¿Sabían que el iPod no es de Estados Unidos? Es francés. Por eso se llama iPod. Porque significa el que yo soy iPod. iPod es el que inventó los iPods. Se llamaba el Monsieur Pro de la Montre. Y él fue el que inventó estas cosas. Nunca le crean a lo que dicen los medios. Los medios no son franceses. Y como no son franceses, no dicen la verdad. Tiene que ser todo francés. Lo que no es francés es falso. Ni solo daña tus sentidos. Me pica la barba francesa. En serio, me pica la barba francesa. ¿Saben qué lo que no me gusta de los mexicanos? Que viven su vida muy rápido, demasiado rápido. Quieren hacer todo en 30 minutos y lo demás para dormir. Y eso no es bueno. Tienes que hacer todo a su tiempo. Si apresuras las cosas, no eres francés. No eres francés y apresuras las cosas. Nunca serás francés, porque los franceses hacemos todo lento. Mientras comemos nuestros caracoles, comemos pastel de caracol, comemos sopa de caracol, comemos caracol a la caracol. Y lo más importante, comemos caracol frito. El caracol frito es una preciosidad francesa. Frito. Sacré bleu, mon champignon est malade. Supongo que eso es todo. No hay muchas cosas de que hablar hoy. No hay muchas cosas francesas que decir. Así que me despido. Bonsoir. Y recuerden, tienen que ser más franceses. Suscríbanse. Si no se suscriben, no son franceses. Y si no son franceses, no son buenos. Así que sean franceses y suscríbanse.
suscríbanse por mi barba y mi bigote franceses. Recuerden, lo francés es mejor. Así que, bonsoir. Hasta la próxima vez en los videos franceses de la franzonalidad. Chao. Te pones hasta que se acabe.